Hasta ahora entonces vimos la parte A, las raíces de la parte de las raíces de la iglesia, de la parte A. ¿Qué fue lo que vimos? A ver, hermanos y hermanas. Sí, pero ¿cómo se llaman eso? Esas raíces. Los momentos claves de la historia de Israel. Esa es la parte A, los momentos claves de la historia de Israel, que son los 7 puntos que vimos, claves de la historia de Israel, que son nuestras raíces. Ahora vamos a ir a la parte B, que son las relaciones de Israel. Las relaciones de Israel. Decíamos al inicio que la historia de Israel figura, anuncia y prepara el nuevo pueblo de Dios, que es nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ver las dos relaciones de Israel y cómo esas relaciones de Israel se reflejan también en nuestra iglesia. Las relaciones del pueblo de Israel. Estas relaciones son dos. La relación vertical, que es Israel en relación con Dios, porque es una relación vertical. Y la relación horizontal, que es Israel, cómo se relacionó con los otros pueblos. Entonces tenemos dos relaciones, la relación vertical y la relación, ¿cuál otra? Horizontal, y la relación horizontal. La relación vertical, la relación con Dios. Esta relación vertical del pueblo de Israel con Dios implicó 3 cosas. Lo primero es que Israel es propiedad de Dios. La segunda es que Israel es un aliado de Dios. Y la tercera relación vertical, el tercer aspecto de la relación vertical, es que Israel es santuario de Dios. Entonces, el primer aspecto de la relación vertical, ¿cuál es? Que Israel es propiedad de Dios. El segundo, aliado de Dios. Y el tercero, santuario de Dios. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno. ¿Por qué Israel es propiedad de Dios? Por 3 aspectos también. Porque Dios lo crió, en primer lugar. Es propiedad de Dios porque Dios lo crió, lo hizo y lo formó, ¿verdad? El segundo, ¿por qué es propiedad de Dios? Porque lo compró, lo adoptó, lo rescató y lo redimió. Y lo tercero, es propiedad de Dios porque hizo una alianza con Él. Ok. Lo crió, lo hizo y lo formó. En Isaías 43, Isaías también 43:1, Isaías 44:2, Dios le dice a Israel: yo seré tu Dios, yo te hice, yo te formé, yo te liberé. Entonces, por eso Israel es propiedad de Dios y como tal tiene que vivir como siendo propiedad de Dios. Entonces tiene que vivir de manera especial. No es un pueblo santo Israel, pero está llamado a la santidad. Le pertenece a Dios. Es un pueblo de Dios. Y por lo tanto Dios lo crea, lo hace y lo forma. Y también en Éxodo 6 y 7 y en Éxodo podemos ver cómo Dios le dice, cómo lo compra al pueblo, cómo lo rescató y cómo lo redimió. Éxodo 6 y 7. Son 2 versículos, 6 y 7, ¿verdad? Éxodo 6, versículos 6 y 7. Ok, hay unas imágenes que reflejan la alianza, la pertenencia de Dios, la propiedad de Dios. Y esas imágenes, vamos a ir viendo las imágenes, pero no nos vamos a detener en ellas. Lo que voy a hacer es que les voy a dar la cita bíblica
para que ustedes después la puedan buscar, ¿verdad? La primera es que Dios dice que el pueblo de Israel es mi viña, es mi viña. Mi viña, dice el Señor, la viña de Yahvé Sebaot. Y eso lo encontramos en Isaías 5 del 1 al 7, donde vemos reflejado que el pueblo de Israel es propiedad de Dios, porque Dios se refiere a él como mi viña, mi viña. Ok. Otro aspecto, Dios se refiere al pueblo de Israel como mi rebaño, mis ovejas. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 34 del 6 al 8. Mi rebaño. Ezequiel 34 del 6 al 8. Ahí podemos ver donde habla de mis ovejas, de mi rebaño. El otro aspecto que podemos ver es cuando le dice mi hijo al pueblo de Israel. Y eso lo vemos en Oseas 11 del 1 al 4. Oseas 11 del 1 al 4. Ahí es ese pasaje que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se está refiriendo al pueblo de Israel. Hasta hay una canción, ¿la has oído? Que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ese canto. También le llama mi esposa al pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver en Oseas 2, del 21 al 22. Se casa con su pueblo, es su esposa. Yo te desposaré para siempre. En justicia, la justicia y la rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura. Miren qué belleza de palabras de Dios para su pueblo. Yo te desposaré, en justicia, rectitud nos unirán junto con el amor y la ternura. Es una belleza. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios considera al pueblo de Israel como su propiedad. Mi rebaño, mi viña, mi esposa, mi hijo. Entonces, la grandeza de Israel también se refleja en pertenecer a Dios, ¿verdad? La grandeza es el ser de Dios, del pertenecer a Dios. Y el último, es que Israel, el segundo, perdón, es un aliado de Dios. Habíamos dicho que lo primero era propiedad de Él. El segundo es que es un aliado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos destinos, al ser mi aliado, al tener una alianza con vos, todo lo que me pase a mí te pasa a vos. Estamos ligados por esa alianza. El pueblo de Israel y Dios y el pueblo de Israel. De igual manera, la alianza de Dios con su iglesia, con nosotros, está hecha, como nos decía Luis, en base a la nueva alianza, a un pacto nuevo y eterno, una alianza nueva y eterna, que está sellada no con sangre de novillo, sino con su propia sangre, con la sangre de Cristo. Esto quiere decir que si le va mal a la iglesia, también le va mal a Cristo Jesús, porque está haciendo una alianza con su sangre. Y todas las persecuciones de la iglesia son persecuciones a Cristo Jesús. ¿Recuerdan San Pablo, Saulo de Tarso, cuando va camino a Damasco y cae al suelo? Se oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo perseguía a Dios, perseguía a Cristo, Saulo. ¿A quién perseguía? A los cristianos. Y Dios le dice a la iglesia, si persigues a la iglesia, ¿me estás persiguiendo a quién? A mí, porque hicimos una alianza nueva y eterna. Entonces, es aliado de Dios. El pueblo de Israel es aliado de Dios y también nuestra iglesia es aliada de Dios. Entonces, Israel, el tercero, es que es santuario de Dios también. Es el lugar de la presencia de Dios en el mundo.
Dios va penetrando poco a poco en el mundo hasta ser el Emanuel. En Éxodo lo podemos ver 29:45. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Muestra su presencia, también mostraba su presencia a Dios en la tienda del encuentro. Recuerdan que cuando la nube estaba, era que bajaba la gloria de Dios a la tienda. Entonces, también el templo en ese tiempo era morada de Dios. Significaba que Dios moraba en el templo. Y Dios también decíamos que cuando ellos se van al exilio, habita en su pueblo, habita en la alabanza de su pueblo. Fue el santuario, entonces Israel, donde residía Dios, era el santuario de Dios. Y esos tres momentos también se reflejan en nuestra iglesia hoy, que somos propiedad de Dios, que somos aliados de Dios y que somos santuario de Dios también. Tres momentos importantes, interesantes del Antiguo Testamento que también se reflejan en la actualidad en nuestra iglesia. Al igual que el pueblo de Israel es propiedad de Dios, también nuestra iglesia es propiedad de Dios. Solo escuchen estos tres pasajes bíblicos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Y se fijen, en esos tres pasajes bíblicos hay algo en común. Tres adjetivos posesivos, si lo vemos desde el punto de vista gramatical. Mi iglesia, mis corderos, mis ovejas. O sea, que somos propiedad de Dios. Esto es mío, está diciendo Dios. Es mi iglesia, son mis corderos, son mis ovejas. Entonces la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, es propiedad de Dios. Y esa iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo, fíjense bien. El segundo punto que veíamos con Mirna es que la iglesia es aliada de Dios. Estamos hablando de las alianzas que se habían dado en el Antiguo Testamento. La primera alianza, que fue a partir del Sinaí, sellada con sangre, decíamos, de novillos. Ok. Pero entonces, la iglesia es aliada de Dios. Esta es una alianza que comienza con una elección, ¿verdad? Como Mirna les decía anteriormente, yo quiero hacer una alianza contigo porque te amo, te dice Dios a vos, pueblo de Israel, y Él quiso hacer de este pueblo su pueblo. Yo te voy a proteger, pero esa gloria de Dios está condicionada a la fidelidad del pueblo. O sea, el pueblo va a ser fiel, va a cumplir con los 10 mandamientos en ese momento, que fue lo que se le habían entregado al pueblo. Pero muchas veces el pueblo fue infiel a esa alianza, pues, ¿ya? Entonces, la nueva y la última alianza es la que hacemos con Cristo, es la de la última cena. Es la que es sellada con la sangre de Cristo. Y por eso que seguimos siendo nosotros, como iglesia actualmente, aliados de Dios, al igual que lo era el pueblo de Israel en la antigüedad. La iglesia también es casa espiritual, nos dice en la primera de Pedro 2:5 y San Pablo en la primera de Corintios. Lugar de la presencia de Dios. La iglesia es santuario. Santuario de Dios, nos dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios 6:16. Es el templo vivo donde Dios habita por siempre, nos dice San Mateo. Y ese templo somos nosotros. Recordemos que San Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia actual es santuario también de Dios. Recordemos que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo a través de todos los tiempos. Entonces, Israel tuvo diversos modos y formas de vida, de acuerdo a las circunstancias históricas de aquella época, que modificaban, digamos, la apariencia externa, podríamos decir, de esa iglesia naciente. En la historia de la salvación, Israel tuvo muchos momentos, muchas caras diferentes. La cara del éxodo, la etapa de la monarquía, cuando comienzan a nacer el pueblo a partir de las 12 tribus de Israel, y con características distintas, pero el mismo pueblo no afectó el ser íntimo del pueblo de Israel. Podría dar una apariencia distinta según los momentos históricos, pero continuaba siendo el mismo pueblo. En él siempre permaneció lo esencial, que era ser propiedad, aliado y santuario de Dios. Así también nuestra iglesia ha existido con una variedad de expresiones a través de los tiempos sin cambiar la esencia. Podríamos hablar de la iglesia de la Reforma.
la iglesia de los mártires, la iglesia medieval, la iglesia confesional, pero siempre es la iglesia de Jesús. La forma externa no importa, podía ser el vestuario. La iglesia que nos muestra el Evangelio de San Juan no es la iglesia que nos muestra el Evangelio de San Mateo, ni la iglesia del Evangelio de San Marcos, ni el de San Lucas. Pero es la misma iglesia. O sea, cada cual nos puede mostrar un ángulo diferente de la iglesia, como nos muestran también un ángulo diferente de Jesús. Pero la iglesia sigue siendo la misma y no pierde su esencia. Entonces, en estas tres cosas sigue siendo la misma: propiedad de Dios, aliada de Dios y santuario de Dios. Entonces ya vimos la relación vertical, ahora vemos la relación horizontal. Con los otros pueblos, Israel se tuvo que relacionar con los otros pueblos. Así como tenía una relación con Dios, una relación vertical, tenía que tener una relación horizontal con los otros pueblos. Y vamos a ver que esa relación horizontal está condicionada por las características mismas del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver por qué se dio esa relación con los otros pueblos de esa manera, ¿verdad? Al igual que la relación vertical tenía tres aspectos, la relación horizontal también tiene tres aspectos que ver. El primer aspecto de la relación horizontal es que Israel es un pueblo distinto. Esa es la primera característica. Israel es un pueblo distinto. La segunda es que Israel es un pueblo entre los pueblos. Y la tercera es que Israel es un pueblo mediador. Vamos a ver por qué Israel es un pueblo distinto, por qué se consideraba un pueblo distinto Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. Y eso lo encontramos en Levítico 19:2. Este pasaje y el hecho de que yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo, esa alianza de Dios con su pueblo, dio cabida, ¿verdad? Dio pie a dos posturas del pueblo de Israel. Al ser un pueblo distinto y considerarse distinto porque ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y porque eran un pueblo donde Dios le había pedido a ese pueblo santidad. Ellos se sentían entonces un pueblo distinto. Y eso dio cabida a dos posiciones que no necesariamente eran tan positivas, porque esas dos posiciones reflejaban un poco el extremo, ¿verdad? Entonces, dio origen a una posición cerrada del pueblo de Israel y dio origen también a una posición extremadamente abierta. ¿Cómo era esa postura cerrada del pueblo de Israel? Porque ellos se sentían propiedad exclusiva de Dios. Ellos creían que ellos eran el pueblo escogido exclusivo de la promesa, ¿verdad? Entonces, y también dio cabida a una postura legalista, porque si yo soy de Dios y Él me ha escogido para llevar la promesa, para que de mi pueblo salga el Mesías y la salvación a este pueblo, entonces adoptaron una postura legalista, una postura de protección. Como ellos eran el pueblo escogido, si se abría ese pueblo a los demás pueblos, entonces se podían contaminar. Por eso hicieron muchas reglas de protección, ¿verdad? Era una postura muy cerrada. Por eso la cantidad de reglas que ellos tenían, que muchos eran de protección, de aseo, para no contaminarse de las otras cosas. Entonces aquello se volvió una rigidez extraordinaria. Fue una postura extrema, porque sabiendo que son un pueblo único, escogido por Dios, entonces comenzaron a sentirse superiores a todos los pueblos.
y comenzaron a despreciar hasta exigir la sumisión completa de los pueblos del mundo. Entonces por eso es que comenzaron y estaban prohibidos los matrimonios mixtos. Ellos decían, nos tenemos que casar solo entre nosotros mismos en el pueblo de Israel. Ese era uno de los aspectos. Por eso es la razón de la lucha de los macabeos. Los que han leído los macabeos pueden saber que ellos defendían la identidad del pueblo de Israel de una forma extrema. Y por eso fue que surgieron los fariseos, porque los fariseos se separaron de todo porque ellos eran diferentes, ¿verdad? Ellos eran los que cumplían con las reglas. Ellos eran los que hacían todo como mandaba las reglas del Señor, y se volvieron legalistas de tal manera que decían una cosa pero hacían otra, y fueron cambiando el verdadero sentido de ese pueblo de Dios que les había dado. Ese era un extremo de postura cerrada, pero también existía una postura abierta en el pueblo de Israel. Ellos tenían, como Dios les había escogido para ser el pueblo de la promesa, entonces ellos consideraban que tenían que llevar la salvación hasta las islas remotas. Eso lo vemos en Isaías 49:1, por ejemplo. Y por ser precisamente muy abiertos, se abrieron demasiado y se contaminaron con costumbres paganas. Ya no dentro del equilibrio, sino que se pasaron al otro extremo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, un ejemplo de ellos es el rey Salomón, cuando pierde la trascendencia y entonces comienza a hacerle altares a sus concubinas, ¿verdad? Entonces ellos creían que por ser los hijos de Abraham serían benditos en todas las naciones, en todos los linajes de la tierra, y por lo tanto eso lo llevaron al extremo que comenzaron a contaminarse, porque comenzaron a adorar Baales, a hacerle altares a los Baales. Hay un personaje de la palabra de Dios que es Jonás, y ahí Jonás refleja básicamente esas dos posturas, en su misma actitud, las dos posturas del pueblo de Israel, la postura cerrada y la postura abierta. Recuerdan que Jonás recibe una misión de Dios y le dice que lleve el anuncio al pueblo de Nínive, pero Jonás, y esto lo hace Dios porque Él es clemente y misericordioso. Pero el profeta, a pesar de la misión que le da Dios, prefiere huir, y por eso es que cae los 3 días en la ballena, pues, antes de ir a predicar. Entonces esto refleja una postura cerrada. Yo no tengo que ir, porque yo soy el que tengo que ir a anunciarle a los ninivitas, aunque Dios me lo haya pedido, ¿verdad? Después de lo que está los 3 días en la ballena, ¿verdad? Que es liberado, entonces va y anuncia y proclama la conversión a los ninivitas. Entonces esa postura de ir a misionar, de llevar la misión que Dios le había pedido, él ya demuestra una postura abierta, pero ahí nomás se vuelve a cerrar y vuelve a su posición anterior. Entonces nos refleja cómo nos pasa muchas veces a nosotros, y cómo esas posturas de esa relación horizontal a veces se refleja en nuestra iglesia. También la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, es distinta. Nos dice San Juan que nosotros somos del mundo, pero no estamos en el mundo. O sea, es como que somos y no somos a la vez. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, nos dice, porque somos escogidos por Dios, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. O sea, nos da a entender que tenemos que vivir de una manera diferente y no contaminarnos con todas las cosas que nos provee el mundo. También la iglesia, en nuestra iglesia en esta actualidad se dan la misma postura que estábamos mencionando, la postura cerrada, la postura abierta, de la siguiente manera. Por ejemplo, en la postura cerrada exalta mucho los privilegios
que tenemos por solo el hecho de ser miembros de la iglesia. Recuerdan, el pueblo de Israel se sentía muy orgulloso de ser el pueblo elegido de Dios, lo único. A veces nosotros también tenemos posiciones de ese tipo, porque, por ejemplo, antes del Concilio Ecuménico Vaticano II, la iglesia enseñaba que solo dentro de la iglesia católica había salvación. Fíjense bien, solo dentro de la iglesia católica había salvación, fuera de la iglesia no. Esa era la enseñanza en esa época, era una postura bastante cerrada. Entonces yo me pregunto y reflexiono, o le hubiera dicho a alguien de esa época, y un monje tibetano que pasa en oración todo el día, de acuerdo a esa posición no se hubiera salvado, porque solamente los que estábamos dentro de la iglesia. Entonces, esa era una postura cerrada. De eso y otras muchas cosas más, Juan Pablo II ha pedido perdón a la humanidad, porque hoy no es eso lo que enseña la iglesia, pues, sino que por alguna forma misteriosa de Dios, aquellos que no tuvieron la oportunidad de que se les predicara el evangelio, aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, pueden encontrar salvación aún fuera de la iglesia. ¿Ya? Si viven los valores del reino, por ejemplo, viviendo los valores del reino, podemos salvarnos. No de la manera más fácil y directa, a través o por medio de nuestra iglesia. De eso Chilito le va más adelante a desarrollar todo un tema, la iglesia Sacramento Universal de Salvación, eso se va a ver detenidamente. Posturas abiertas. Ok, hay personas aún dentro de nuestra iglesia que tienen posturas muy abiertas, pues, o sea, la iglesia habla de un ecumenismo, pero hay gente que entiende el ecumenismo de una manera un poco diferente. O, por ejemplo, yo recuerdo hace años a personas dentro de la iglesia con posiciones bastante abiertas y con una forma muy particular de entender la inculturación del evangelio. Inculturar el evangelio, cuando se hablaba de eso, era llevarlo de acuerdo a las culturas de cada pueblo, pero no por inculturar el evangelio y porque estamos, por ejemplo, en el África, en vez de la estola que usa el sacerdote la vamos a usar de piel de cebra, o porque estamos en el Amazonas la estola va a ser de cuero de boa, ¿ya? O porque estamos en Guatemala vamos a agarrar los tejidos guatemaltecos y los vamos a sustituir por la estola de acuerdo a los colores litúrgicos que la iglesia nos manda, o porque nuestra cultura ha sido de maíz, entonces ya no vamos a la hora de la misa, ya no vamos a tener, digamos, los símbolos del pan y el vino, sino que va a ser un pedacito de tortilla y chicha. No, hubo gente que pensaba de esa manera, pues, ¿ya? Pero esas son posturas súper abiertas y que no es la postura realmente de lo que enseña la liturgia de nuestra iglesia. Solo para darle un ejemplo y que tengan una idea de cuando se puede ir la mano, pues, en apertura, ¿no? O sea, que eso ya no es libertad, caeríamos como en libertinaje. Entonces, ahora vamos a ver, en segundo lugar, esta relación también puede verse con... No, voy a con... Vos sí. Entonces, resumiendo, al igual que el pueblo de Israel, también nosotros en nuestra iglesia tenemos posturas abiertas, hemos tenido posturas cerradas y hay posturas abiertas. Ahora, la apertura, sin que se extralimite, iniciativa como la de Juan Pablo II por un ecumenismo, por una unión de todos los cristianos, una postura abierta, por una postura abierta sin perder lo esencial de la iglesia, una postura abierta con medida. Estamos hablando de la relación, ¿verdad? De la relación horizontal entre los hermanos. En relación, cuando hablamos de postura abierta o postura cerrada, nos estamos refiriendo a la relación del pueblo de Israel con los otros pueblos vecinos o a la relación de nuestra iglesia con los otros hermanos, ¿verdad? En relación con otros hermanos que están fuera de la iglesia. Esas posturas cerradas y esas posturas abiertas. Y ahí nos parecemos. Si somos exactamente el mismo, tenemos las mismas actitudes. Y en ese sentido, el segundo aspecto de la relación horizontal, hablábamos primero, ¿verdad?, de que Israel era un pueblo distinto. Es lo que acabamos de ver ahorita, con esas relaciones, la postura abierta y la postura cerrada. Ahora vamos a ver, Israel es un pueblo entre los pueblos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto?
que Israel convive en el concierto de las naciones. No es un pueblo que vivía aislado, sino que atraviesa los mismos problemas, las mismas peripecias de los pueblos en ese tiempo, de los pueblos circunvecinos. Tiene muchas semejanzas el pueblo de Israel a sus vecinos. Entonces, aislarse no era bueno para el pueblo de Israel, tenía que relacionarse por fuerza con los otros pueblos. Yo les hago una pregunta para reflexión. ¿Cómo conciliar que Israel es como los otros pueblos, pero al mismo tiempo es un pueblo distinto a ellos? ¿Cómo conciliar esas dos posturas? Entonces, eso es bien importante que lo pensemos, que lo analicemos, porque las dos posturas, ¿verdad? Aparentemente son contradictorias, es una dicotomía. Sin embargo, cuando ya entramos a analizarlo, no necesariamente tiene que ser así. Y el tercer aspecto de esta relación, no es la tercera relación porque estamos hablando de la relación horizontal, sino el tercer aspecto de esta relación es que es un pueblo mediador. Y en este aspecto Israel tenía tres aspectos en las mediaciones. Primero, era un pueblo profético, o sea, era mediador de la palabra. Su vocación es ser luz de naciones, como la vocación nuestra el día de hoy es también ser luz de naciones. Entonces era un pueblo profético, mediador de la palabra. De ahí surgieron los profetas del pueblo de Israel. Eran hombres comunes, con muchas limitaciones, con sus luces y sus sombras, pero eran hombres elegidos por Dios para transmitir su palabra al pueblo, como hoy también, que tenemos la dicha, muchos, de proclamar su palabra, y no porque seamos buenos ni seamos perfectos, sino porque Él es el bueno. Nosotros muchas veces somos hasta instrumentos mal afinados, pero que Él nos usa para llevar su palabra. Entonces, el segundo aspecto del pueblo de Israel es que es mediador sacerdotal. Y esto quiere decir que Israel intercede por los demás pueblos ante Dios. Hay una oración bellísima del rey Salomón, cuando él hace la consagración al templo, donde intercede ante Dios por los otros pueblos. Les recomiendo que la lean, si tienen tiempo, porque vale la pena. Está en Primera de Reyes 8, del 22 en adelante. Primera de Reyes 8, del 22 en adelante. Ahí se puede ver claro cómo es un mediador sacerdotal, cómo es Israel, es un mediador de los otros pueblos. Y el último es que es un mediador real o regio, ¿verdad? Quiere decir que Dios va a pastorear a ese mundo en ese momento a través del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Isaías 2:3, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Miren qué hermoso. Es Isaías 2:3. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Entonces es un mediador regio. Sintetizando, ya vamos a ver eso, cómo se refleja eso en nuestra iglesia. Pero en las relaciones de Israel podemos decir que Israel tiene esas dos relaciones fundamentales. Con Dios, porque es un pueblo que le pertenece, y con los demás, porque convive con ellos, pero es distinto a ellos al mismo tiempo. ¿Cómo se refleja entonces esta relación última como mediador en nuestra iglesia? Vamos caminando como iglesia con todos los pueblos. Los gozos y las esperanzas, los temores y los sufrimientos del mundo son parte de la iglesia, parte de la vida de la iglesia.
Y si es parte de la vida de la iglesia, es parte de la vida nuestra, porque nosotros somos iglesia. Lo que nosotros vivimos es lo que también vive nuestra iglesia. Juan Pablo II decía, el camino de la iglesia es el hombre. Entonces decíamos que la iglesia también es mediadora, la iglesia actual, al igual que en el pueblo de Israel. Es mediadora entre el mundo y Dios, y también al igual que Israel tiene las mismas tres relaciones, profética, sacerdotal y regia. Y esto, si nos ubicamos dentro de la iglesia, donde vemos lo de profético, sacerdotal y regio, ¿de dónde nos viene? ¿A dónde nos ubica? ¿A dónde nos remonta? ¿Recuerdan algo así? En uno de los sacramentos. A ver, ¿cuál es el primer sacramento que recibimos? En el bautismo. El bautismo a nosotros en primer lugar nos da la bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Y de hecho nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. De ahí viene todo esto, ¿no? Entonces también entonces la iglesia nuestra es profética. Cristo, la palabra del Padre, comunica su mensaje al mundo por medio de sus apóstoles, y ahora lo hace por medio de nosotros. Todos los que estamos acá, como laicos comprometidos, tenemos el deber de llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Es sacerdotal porque Cristo, como sumo sacerdote, ofrece al Padre el sacrificio que nos trajo la salvación al mundo, precisamente. Nosotros nos salvamos por la muerte de Cristo. Su muerte derramada en la cruz, con eso me salva a mí. Pero yo tengo que aceptar esa salvación o rechazarla. Si yo la acepto y vivo como salvado, me salvé. Pero a pesar de que Cristo murió hace 2000 años y nos salvó, si yo no acepto esa salvación, de nada serviría la muerte de Jesús. Tengo que hacerla mía. Tengo que asumirla para poder vivir como redimido. Y regia, decíamos, regio viene de rey, ¿verdad? Cristo, buen pastor, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él sigue guiando a los hombres a través de su ministerio de la iglesia. A Pedro le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ok, vamos para que nos animemos un momentito, vamos a hacer una actividad en este momento. Nos vamos a poner de pie, pongámonos de pie, por favor. En esta actividad vamos a solamente confirmar algo que hemos venido diciendo, y es que el pueblo de Israel se refleja en nuestra iglesia. Es tan así de que si nosotros a veces podemos leer un pasaje bíblico que se relaciona con el pueblo de Israel, pero que si lo aplicamos a nuestra iglesia, nos damos cuenta que se aplica perfectamente, que es como que estamos hablando de nosotros. Y eso lo vamos a ver, vamos a leer el pasaje de San Pablo a los Romanos 9, del 4 al 5. No lo lean ustedes en su Biblia, lo voy a leer yo. Aquí lo voy a leer yo, y después, si ustedes quieren, anótenlo para que lo vean después en la versión que ustedes tienen. Yo lo saqué de la iglesia, de la Biblia de Jerusalén. Entonces dice Romanos 9, del 4 al 5. Solo escuchen, que después lo vamos a repetir todo. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, del 4 al 5. Ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Eso dice la carta a los romanos. Ahora vamos a aplicarnos, vamos a ver cómo esa misma carta ha aplicado a nosotros. Solo voy a ir cambiándolo para que se aplique a nosotros, pero sin cambiar el sentido de la lectura. Entonces repitamos todo. A nosotros el nuevo Israel de Dios. Nos pertenece la adopción
Nos pertenece la gloria. Nos pertenecen las alianzas. Nos pertenece la ley. Nos pertenece el culto. Nos pertenecen las promesas. Nos pertenece Cristo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. ¿Estaba o no estaba prefigurada de alguna forma nuestra iglesia en el Antiguo Testamento, sí o no? Definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? El mismo que San Pablo está aplicando al pueblo de Israel, se aplica a nosotros de una manera clarísima. Ok, sentémonos por favor, gracias. Mirna nos hablaba de dos tipos de relaciones, ¿verdad? La vertical y la horizontal del pueblo de Israel, que también son las mismas relaciones que tiene nuestra iglesia en la actualidad. Para sintetizar un poco lo de las relaciones del pueblo de Israel, podemos decir que la iglesia es el pueblo de Dios que tiene dos polos que deben ser armonizados: la relación con Dios y la relación con el mundo en que vivimos. Así como Israel era el 100% igual, pero 100% distinto de otros pueblos, era lo que Mirna les decía, cómo parecían que eran antagónicos o había mucha discrepancia. Sin embargo, esas dos relaciones se tenían que armonizar de alguna manera. La iglesia debe saber convivir en el concierto de las naciones, o sea, en el mundo de hoy, con las realidades de hoy, sin perder nuestra identidad y sin perder su esencia, ¿verdad? Ser luz del mundo y sal de la tierra, como dice la palabra de Dios. La iglesia no es del mundo, pero es para el mundo, parafraseando a San Juan. Las raíces de la iglesia nos ayudan a entender el plan panorámico de Dios, lo que Dios tiene pensado para el mundo, para arrancar que todos los hombres se salven. Y tenemos que encuadrarla, esto que estamos viendo, en el conjunto general, pero debemos de tener presente tres aspectos que son importantes. El primero es que ninguno de estos momentos históricos o expresiones agotan el ser de Israel. Ahora le aclaro un poco. O sea, tampoco ninguna expresión externa que ha vivido la iglesia expresa la totalidad del ser de nuestra iglesia. Por ejemplo, el derecho canónico no agota lo que es la iglesia. Es una parte de la iglesia, pero tenemos mucho más que solo el derecho canónico. Tenemos todo el magisterio de la iglesia, tenemos toda la tradición de la iglesia, tenemos la palabra de Dios, o sea que eso no agota el ser de la iglesia, es solamente una parte de nuestra iglesia. La teología de la liberación tampoco agota todo el ser de nuestra iglesia, es solamente una parte. Un movimiento laical, por ejemplo, no agota el ser de la iglesia. Hay diferentes movimientos, pero cada movimiento puede tener diferentes carismas y diferentes formas de evangelizar y diferentes formas de ser iglesia. Entonces tampoco agotan la riqueza de toda la iglesia, es solamente la expresión de uno de los carismas que pueden tener nuestra iglesia, y solamente confirma aquello de la unidad en la diversidad. Diversidad de carismas, donde decía San Pablo en la carta a los Corintios, por ejemplo. Ninguna orden religiosa específica, por ejemplo, es la imitación exhaustiva de la vida de Jesús. Podría significar un aspecto nada más de la vida de Jesús. Y hay diferentes órdenes religiosas que tienen diferentes carismas también y reflejan diferentes aspectos del ser de Jesús. No agota la totalidad. En el segundo aspecto, el pueblo de Israel ya participaba de cierta manera en la realidad de la iglesia, desde el Antiguo Testamento, a través de todo esto que hemos venido viendo en este tema, las raíces de la iglesia. Hay muchas cosas que afectan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se volvieron caducas con la llegada de Jesús, porque Jesús llega a mejorar las cosas. Fíjense bien, por ejemplo, algunas instituciones, el mismo templo. A mí no les decía
El concepto del templo para los judíos, por ejemplo, Dios residía entre las cuatro paredes del templo. Y fíjense bien cómo se vale Dios del exilio, la gente que queda en Asiria y la otra gente que queda en Babilonia, para llegar a descubrir la omnipresencia de Dios. Ahí ellos descubren que Dios está en todas partes, que ya no está entre las cuatro paredes del templo. Ahí llegan a darse cuenta que Dios ya está en las sinagogas con ellos, y que ese Dios los acompaña en ese caminar, y que ese Dios está con ellos por todas partes. Llegan a descubrirlo de esa manera. O sea, había, digamos, en alguna manera, en ese sentido y en ese aspecto, una posición un poco cerrada. También hay que estar claro que otras promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo dentro de nuestra iglesia, en la actualidad. Ya, o sea, el llevar la palabra de Dios es una acción profética de la iglesia, se cumple, se sigue cumpliendo. Sin embargo, hay otras que siguen vigentes, ¿verdad? ¿Cuáles siguen vigentes? Yo le mencionaba ahora temprano una de las promesas de la Sagrada Escritura que dice que al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estaríamos hablando de una sola iglesia, con Jesucristo a la cabeza. Eso todavía creo que falta más tiempo para que esa promesa se llegue a cumplir. En estos momentos esa promesa no está cumplida, pero sí estamos caminando hacia eso, pues. Muchas de las profecías de Jesús ya se han cumplido. Hay otras que se siguen cumpliendo en la actualidad. El valor profético, por ejemplo, se está cumpliendo en la actualidad. Los signos que acompañan a la evangelización se cumplen en la actualidad. O sea, los milagros no son cuentos de historia sagrada, se siguen dando en nuestra actualidad. Se sigue demostrando el poder del Espíritu Santo por medio de la parresía y la dinamis. Con la parresía, la palabra ungida, que al ser predicada toca el corazón del que escucha y convierte. Entonces, si se dan cuenta ahí, el efecto de la conversión o el hecho de la conversión no es el predicador, sino la acción del Espíritu Santo. Nosotros, como le decía, mira, somos instrumentos, todos nosotros, pero es la acción del Espíritu la que hace que esa palabra proclamada toque directamente el corazón del que escuche y se convierta. Y la dinámica del Espíritu Santo se encarga de todos estos dones y aspectos carismáticos que le mencionaba, los signos que acompañan la evangelización, donde vemos prodigios y milagros. Hoy sigue habiendo curación, hoy sigue habiendo sanaciones en el nombre de Jesús. Entonces, eso todavía lo estamos viviendo entre nosotros. Entonces, son cosas que se están cumpliendo en la actualidad. Y el tercer aspecto es que el acontecimiento Cristo, como un acontecimiento, supera el Antiguo Testamento, diferenciándose de él, y le da pleno cumplimiento. Un ejemplo muy claro es el sacerdocio de Cristo. Supera el sacerdocio de aquella época. Y no vayamos largos, pues, tan sencillo como esto. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Cristo a que fuera a la cruz? Ellos. ¿Ya? Pero no es el concepto del sacerdocio de este tiempo. El sacerdocio de este tiempo es el concepto del sacerdocio de Cristo. Por eso le digo, el sacerdocio de Cristo supera al sacerdocio de su época. ¿Ya? Estamos hablando de algo diferente. Hemos visto la semejanza entre Israel y la iglesia. Sin embargo, también existen ruptura y separación entre ambas. Algunos aspectos de esa separación son los siguientes. La iglesia no es solo continuismo. O sea, veíamos los aspectos del Antiguo Testamento y veíamos los aspectos de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo desde los conceptos iniciales de iglesia. Ya con los apóstoles y las primeras comunidades cristianas ya había iglesia. Lo que San Pablo hacía era perseguir a la iglesia. Fíjense bien, ya se perseguía a la iglesia como tal. Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos tampoco hablando solamente la actual. Por eso es que la eclesiología estudia el único pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento, que lo hemos estado viendo, como del Nuevo Testamento, que ya el concepto de iglesia está más elaborado, ya no se diga el actual, ¿verdad? La iglesia, les decía, no solo es continuismo, sino superación radical. Pues Jesús supera a sacerdotes, sabios y reyes de Israel, por encima de ellos totalmente.
La mujer que aparece en Apocalipsis 12 representa al único pueblo de Israel. No importa el momento de la historia de la salvación en la cual nos encontremos. El Concilio Vaticano II dijo: la iglesia no solo está prefigurada en el Antiguo Testamento, sino que también está incluida en él. Para entender este árbol de la iglesia, es necesario darnos cuenta de que sus raíces están hundidas totalmente en el Antiguo Testamento. De ahí venimos. Y el ropaje externo puede cambiar de acuerdo a la época, circunstancias, como ya lo mencionábamos, la iglesia de la Reforma. Pero lo esencial de Israel, como la iglesia, no cambia. Y son tres cosas, que ya las hemos visto, pero las vamos a repetir para concluir con esta parte. Lo esencial es que somos propiedad de Dios, somos aliados de Dios y somos santuario de Dios. Ok, entonces aquí con esta síntesis que nos hizo Luis ahorita, estamos cerrando la primera parte del tema de las raíces de la iglesia. El tema A, que son las raíces de la iglesia, y ya vimos los momentos claves de la historia de Israel y las relaciones de Israel, que la estamos concluyendo ahorita. Para terminar, entonces vamos a ver la parte B, que son las imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí ya vimos la relación de nuestra iglesia con el Antiguo Testamento, tanto en las raíces como en las relaciones. Y fuimos viendo de una manera clara cómo esos momentos se reflejaban hoy en nuestra iglesia. Ahora ya vamos a ver solo nuestra iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se refleja nuestra iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y para facilitar esa expresión de nuestra iglesia en el Nuevo Testamento, lo vamos a reflejar como imágenes. Vamos a ver nuestra iglesia en el Nuevo Testamento como imágenes. Y esto lo vamos a hacer porque es muy difícil con una sola palabra el poder expresar lo que es nuestra iglesia. Es como, por ejemplo, si yo le dijera, es igual que si en este momento me dijeran, ¿quién fue Juan Pablo II? A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice, qué considera que fue Juan Pablo II? Ajá, ¿era quién? ¿Era? Bueno, era el Papa, pero ¿cómo era él? ¿Era cómo? Era un santo, nos dice Indiana. ¿Qué más? No repitan. ¿Ah? Era peregrino. ¿Qué más? A ver, rápido. Mariano. ¿Qué más? Amoroso. ¿Cómo dijeron? Amaba a los demás. ¿Eso dijiste? Mensajero de los jóvenes. ¿Qué más? Mensajero de la paz. Mensajero de la misericordia de Dios. ¿Más? Todavía nos quedamos cortos, vamos. Expresión de paz, de unidad. Era el misionero, ¿no? Por excelencia, ¿sí o no? Ok. Entonces, ahorita yo les pregunté, dígame quién era Juan Pablo II, y me dijeron un montón de cosas bellas de él. Me dijeron santo, misionero, mariano, de los jóvenes, no me acuerdo que era bello lo que dijeron, mensajero de los jóvenes. Es muy difícil que con una sola palabra podamos describir quién era Juan Pablo II, porque una palabra se queda corta con todo lo que era él. Igual, para poder decir en una sola palabra y poder reflejar a nuestra iglesia en el Nuevo Testamento, es muy difícil, no lo podemos lograr. Entonces, precisamente por eso,
es que se refleja en imágenes que nos van viendo cómo se va aproximando, ¿verdad? La iglesia no brotó por medio de un decreto, no se dijo se hace la iglesia y ya, sino que, como veíamos, hunde sus raíces en la historia del pueblo de Israel. Entonces, así también ahora la iglesia se nos manifiesta por diferentes imágenes. Vamos a ir viendo esas imágenes, pero por falta de tiempo no podemos profundizar en cada una de ellas, sino que lo que les voy a dar es la imagen que se refleja en nuestra iglesia en el Nuevo Testamento, pero les voy a dar la cita bíblica para que ustedes, los estudiosos que quieren formarse, que quieren ahondar en la palabra de Dios, lo puedan hacer después de una manera más autodidacta. Y si lo hacen hoy en la noche, pues mejor, muchísimo mejor. Entonces vemos que nuestra iglesia es representada por un redil, el corralito de Dios, cuya única y obligada puerta de esa redil es Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Juan 10, del 1 al 10. Juan 10, del 1 al 10. La iglesia es un redil. Otra imagen preciosa, que es la que más nos hemos familiarizado. La iglesia es un rebaño. Y eso lo podemos encontrar en Juan 10, del 11 al 15. Nuestra iglesia es un rebaño que, aunque sea conducida por pastores humanos, es guiada y alimentada por el mismo Cristo, el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Entonces, nosotros formamos parte del rebaño de Cristo Jesús. Otra imagen que es preciosa, que es menos conocida, pero que es una realidad en el Nuevo Testamento, es que la iglesia es labranza de Dios. Labranza. Sí. En Romanos 11, del 13 al 26. Dice que en ese campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa, dice San Pablo, fueron los patriarcas. Lean ese pasaje que es preciosísimo. Romanos 11, del 13 al 26. En el cual se realizó y concluirá la reconciliación de judíos y gentiles. También con relación a la labranza lo podemos encontrar en Mateo 21, del 33 al 34. En ese campo el celestial agricultor la plantó como viña escogida, dice la palabra de Dios. También ahí vemos la imagen de labranza en Juan 15, del 1 al 5, que es la verdadera vid. Cristo nos comunica su fecundidad, su vida y fecundidad. Él es el tronco y nosotros los sarmientos. Entonces se refleja. Ok, vamos entonces con otra imagen de la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La iglesia es designada como edificación de Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios Primera de Corintios 3, versículo 9. Y ahí el mismo Señor se compara con la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Primera de Corintios 3:9. Sobre este fundamento
Los apóstoles levantan la iglesia sobre el fundamento y la piedra angular que es Cristo Jesús. Ahí se edifica nuestra iglesia, en los apóstoles. Y de Cristo Jesús se recibe esta firmeza y cohesión. Y esta edificación que es nuestra iglesia también recibe diferentes nombres en el Nuevo Testamento. Un nombre que recibe nuestra iglesia que es la casa de Dios. Nuestra iglesia es la casa de Dios. Y eso la podemos ver en 1 de Timoteo 3:15. Es la casa de Dios en que habita su familia. También lo encontramos como la habitación de Dios en el Espíritu. Y eso lo encontramos en Efesios 19 del 2 al 22. Efesios 19 del 2 al 22. También recibe otro nombre, tienda de Dios. Tienda de Dios. Siempre estamos en la parte de edificación, ¿verdad? Tienda de Dios entre los hombres. En Apocalipsis 21:3. También recibe el nombre del templo santo de Dios, en el cual los cristianos son piedras vivas para edificarla. Y esa la podemos encontrar en 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. También en Apocalipsis se le compara con la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja junto a Dios como esposa engalanada para su esposo. En Apocalipsis 21 del 1 en adelante. También se le conoce como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. En Apocalipsis 19:7. Esposa inmaculada del Cordero Inmaculada, a la que Cristo amó y se entregó por ella, para santificarla. Dice San Pablo, sí, Apocalipsis 19:7. Dice San Pablo que la unió consigo en un pacto indisoluble y la quiso unida en sí en amor y en fidelidad. Eso lo dice en Efesios 5:24. Miren qué belleza de imágenes, cómo se refleja nuestra iglesia. También se la llama Jerusalén de arriba. Jerusalén de arriba. Y Madre nuestra. Eso lo encontramos en Gálatas 4:26 y en Apocalipsis 12:17. Esta otra imagen que ya lo vimos en Colosenses 3 del 1 al 4 nos dice que se considera en destierro mientras camina esta tierra buscando las cosas de arriba. Colosenses 3 del 1 al 4. Se considera que nuestra iglesia está en destierro mientras camina esta tierra buscando las cosas de arriba. Es la iglesia peregrina, Colosenses 3 del 1 al 4. Otra figura hermosísima que viene ahorita. La iglesia como cuerpo místico de Cristo.
La iglesia, cuerpo místico de Cristo. En Colosenses 2:19. La iglesia se constituyó místicamente en su cuerpo, dice la palabra de Dios, comunicándole su espíritu. Es ese cuerpo, la vida de Cristo, que se comunica a los creyentes de un modo secreto pero real. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Por Él, todas las coyunturas crecen en aumento divino. Entonces, la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Ok, como podemos ver, son una serie de imágenes de nuestra iglesia que vale la pena ir a estudiar cada una de esas citas donde se refleja imagen en el contexto en que está puesta, para que podamos ver la riqueza de cómo nuestra iglesia se refleja en el Nuevo Testamento. Ok, para ir concluyendo, podemos resumir que hemos visto en la primera parte cómo la iglesia hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Desde el corazón de Dios, desde esa idea de Dios, desde el Génesis, desde Abraham, desde el Éxodo, en todos esos momentos claves de la historia del pueblo de Israel. Vimos cómo la iglesia fue prefigurada en esos acontecimientos y de alguna forma nos dimos cuenta que ya estaba presente en nuestra iglesia desde ese entonces. Eso lo vimos en los momentos clave. Después vimos las relaciones de Israel con Dios y con los otros pueblos. Y vimos que esas relaciones tenían que vivir en armonía y cómo también eso se refleja en nuestra iglesia hoy. Y por último vimos cómo en el Nuevo Testamento expresó, cómo se ve en el Nuevo Testamento, cómo se expresa la naturaleza íntima de la iglesia a través de varias imágenes hermosísimas tomadas de la vida campestre, de la construcción y de la vida de las familias. Cómo vemos esas imágenes bellas. Entonces todo esto, hermanos y hermanas, nos hace ver la riqueza de nuestra iglesia, cuán grande es nuestra iglesia, cuán grande es, cómo es grande y un misterio también para todos nosotros, que no puede ser encerrada nuestra iglesia en esos moldes estrechos que a veces queremos encerrarla. En una sola definición no podemos, porque tiene una riqueza extraordinaria, sino que nuestra iglesia es como ese rayito de luz blanca que al pasar por el prisma de la fe podemos ver cómo se convierte en un espectro de colores preciosos, bellos, que nos llenan, que nos emocionan, que nos transforman, que nos hacen hacer un cambio radical en nuestras vidas si vivimos a plenitud lo que es nuestra iglesia. La convierte en un arco iris de esos bellos colores que nos hacen gustar de su riqueza y de su belleza. Yo quiero que repitamos todos. La iglesia se manifiesta esta no es la frase de cierre todavía. La iglesia se manifiesta en múltiples imágenes. A ver. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ok, entonces hasta ahora, para cerrar, hemos tomado conciencia, todos los que estamos aquí, que para conocer a una persona es muy conveniente conocer sus antepasados, conocer sus raíces. Así también para conocer nuestra iglesia era necesario ver sus raíces, como nos dice el Santo Concilio, que nuestra iglesia fue prefigurada desde el origen del mundo,
preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Y las imágenes que vimos con las riquezas de esas imágenes expresa nuestra iglesia y nos habla de esas riquezas sin igual de su misterio. Hemos entonces terminado de definir ese color rojo tan hermosísimo que al inicio, cuando hablamos de las raíces, no teníamos claro, y que ahora sí lo hemos visto cómo se ha venido perfeccionando ese color rojo a través del prisma de nuestra fe. Se nos vino definiendo ese color maravilloso que ahora lo hemos visto en toda su dimensión. Ahora sí les voy a pedir que repitan esta frase de cierre todos juntos. La iglesia hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y se aprecia su riqueza en el Nuevo Testamento. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen con una pequeña oración. Pongan la frase para que la estemos viendo ahí, por favor. Que me acompañen con una pequeñita oración desde ahí de sus lugares. Si podemos cerrar nuestros ojos, sería mejor. Señor Jesús, Mamá María, te damos gracias infinitas, Señor, porque has estado grande, Señor. Porque tu palabra ha sido revelada a nosotros. Porque hemos podido ver cómo se prefigura nuestra iglesia y cómo ya estaban sus raíces en el Antiguo Testamento, Señor. Gracias por mostrarnos cómo nos parecemos al pueblo de Israel. Cómo, Señor, hemos visto reflejado en esos acontecimientos del Antiguo Testamento. Pero gracias también, Señor, porque nos has mostrado esa diferencia, porque estamos claros, Señor, que teníamos muchas cosas en común, pero que también tenemos cosas distintas, Señor, que hay cosas que han continuado y que se han hecho presentes hoy en nuestra iglesia, pero que hay cosas que nos hacen radicalmente distintas, Señor. Gracias, Jesús, porque vos viniste a hacer mejor las cosas, porque vos, Señor, has hecho la plenitud, porque estamos viviendo estos acontecimientos hoy en nuestra iglesia que profetas, reyes del pueblo de Israel quisieron vivir, Señor, que sacerdotes, profetas y reyes soñaron con vivir y que hoy lo estamos viviendo nosotros, que es la plenitud, Señor, de estos tiempos, el estar contigo vivo en medio de nosotros. Ellos esperaban el cumplimiento de la promesa y nosotros ya la tenemos con nosotros. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, porque los que teníamos que estar ahí éramos nosotros y tomaste nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia, por permitirnos, Señor, poder acceder a esa vida eterna. Gracias, Señor, porque con tu muerte, resurrección y glorificación volviste a restaurar ese puente roto, Señor, que había sido roto por el pecado, pero por tu misericordia y tu amor nos has hecho partícipe de ese reino, de esa patria celestial, Señor. Te damos infinitas gracias porque has estado aquí en medio de nosotros, porque nos permites profundizar en nuestra iglesia, Señor, porque nos permites profundizar en tu palabra, porque estos hermanos y hermanas que están aquí hoy, Señor, los has llamado para formarlos, para capacitarlos y para enviarlos, Señor, a llevar tu palabra. Gracias infinitas te damos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Quiero que por favor escuchen ese canto. Si pueden cerrar sus ojitos, abrir sus oídos y su corazón para internalizarlo, sería mejor. Bendito sea, Señor. Amén. Pueblo de Dios,
Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos seres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlo nos trae una nueva plenitud. No le pasa a la gente a las cosas que al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma halla el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para cada pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Bueno, hermanos, tenemos 10 minutos de receso para que nos estiremos, para tomar un tiempo también. Ahí están los baños acá y en 10 minutos nos vemos.